terminar nuestra serie de este mes de noviembre acerca de las historias de Pablo. 4 historias de Pablo que hemos estado viendo en el libro de los Hechos. En diferentes ciudades se dieron estas historias y nos hablan acerca de rasgos de carácter que Dios quiere que el cristiano desarrolle. Los vemos en la persona de Pablo, en la persona de varios de los discípulos que acompañaban a Pablo, y por supuesto son características que como cristianos, como iglesia, todos debemos de manifestar también, porque es parte de la vida cristiana. Les decía que con el paso de las generaciones a veces estas virtudes, estas cualidades como que van apagándose, y de cuando en cuando es necesario que la iglesia vuelva a hablar de todo esto para que se retome y lo podamos enseñar principalmente a las siguientes generaciones. Así es que vamos a hablar acerca de otra ciudad. Ya hablamos de Damasco, ya hablamos de Listra, hablamos de Filipos. Hoy vamos a hablar de otra ciudad que se llama Buenos Puertos, así se llama la ciudad. Y vamos a hablar de este rasgo de carácter que es la prudencia. Si me acompañan a Hechos 27, 21. Son 2 versículos, Hechos 27, 21 y 22, donde vamos a estar hablando acerca de este punto alrededor de toda esta historia. Dice entonces Pablo: como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Solamente la nave. Terminamos esta serie entonces de historias, hermanos, donde Pablo, relacionando algunas ciudades que visitó durante sus viajes misioneros y relacionado con algunos rasgos del carácter cristiano. Todo empezó en esta historia con un encuentro con Cristo en la ciudad de Damasco. Lo vimos cuando Pablo, Cristo le sale al encuentro, lo derriba del caballo, es humillado y es llevado ahí a una ciudad todo ciego, a Damasco, para poder recibir de parte del Señor la misión, el propósito para su vida. Y ahí es donde empieza todo. Si Dios no te ha tirado del caballo, espérate, porque te va a tirar. Y si no quieres que te tire, bájate por las buenas y recibe la misión de parte de Dios, que es lo que Dios quiere para tu vida. Ya no vivimos tampoco solamente por vivir o para agradar nuestros deseos. Ahora vivimos para agradar al Señor, para servirle. Hablamos de la importancia de la humildad que Pablo y los hermanos mostraron en una ciudad llamada Listra. Y la humildad es parte esencial de la vida cristiana. Y vimos también cómo se puso en marcha la fe que produce gozo aún en medio de situaciones muy difíciles. La fe que produce gozo, como en los hermanos en la ciudad de Filipos, allá en la región de Macedonia. Vamos a terminar esta serie con este rasgo de carácter, hermanos, que también es algo que urge que la iglesia del Señor recupere en todas partes donde se predique el evangelio, no nada más nosotros, en todos lados. Es un rasgo de carácter que se ha ido perdiendo mucho, y cada cristiano en su vida también le hace mucha falta este rasgo de carácter. Es la prudencia, la templanza, la cautela, la moderación. Es la parte de nuestro carácter que controla todos nuestros impulsos viscerales, nuestros arrebatos, que nos hace pensar las cosas detenidamente antes de actuar o antes de hablar. La prudencia consiste en discernir, en distinguir lo que es bueno de lo malo, para seguir lo bueno y para huir de lo que no es bueno. Mucha gente, incluso nosotros los cristianos, de pronto nos volvemos muy impulsivos. Tomamos decisiones
sin consultar a nadie, sin pensar, al calor de nuestras emociones. Esta forma de reaccionar ante cada situación en nuestra vida, hermanos, nos ha metido muchas veces en graves problemas con terribles consecuencias. No digan amén, porque no quiero echarlos de cabeza, pero ¿a poco no es cierto? Nuestras decisiones tomadas con el puro hígado o en el momento del enojo, decimos cosas que después nos arrepentimos y decimos, no lo tuve que decir. Ahí es donde se necesita la prudencia. Ahí es donde tiene que entrar esta templanza. Muchas veces escuchamos algo que nos molesta y contestamos inmediatamente. No lo que viene a nuestro cerebro, sino lo que viene de nuestra boca, luego. Sacamos nada más y decimos lo que tenemos que decir, sin importar si vamos a lastimar a alguien. Lo que buscamos solamente es descargar nuestra molestia de manera totalmente imprudente. Vemos cosas en alguien más y hablamos, opinamos sin saber lo que hay detrás de cada persona. Somos prontos para hacer juicios, para ponernos del lado de alguien, para escuchar un chisme y repetirlo. Todo eso es por falta de prudencia en nuestras vidas. Nos hace mucha falta esta virtud, hermanos. En nuestros trabajos se dan situaciones todos los días que pueden provocar conflictos, pero lejos de tratar de resolverlos, tomamos la decisión visceral. Y lo más fácil es renunciar, dejar el trabajo botado, irnos o provocar que nos corran. Hay gente que cambia de trabajo de uno. ¿Por qué? Porque en ningún lado está a gusto, porque todo mundo está, el universo está en contra de él. Y de todos lados lo corren, y de todos lados corre, y apenas lo ve mal el supervisor y se ofende y se indigna y mejor se va a otro lado. Y ahí anda de trabajo. Gente inconstante, ¿por qué? Porque no es prudente, porque no han desarrollado esta virtud de parte de Dios, de la prudencia. En nuestras relaciones familiares, hermanos, en nuestras mismas familias, en nuestras casas, a veces se escuchan expresiones como, ya haz lo que quieras. En sus casas no, en la mía sí. Ok, haz lo que quieras. ¿Sabes qué? Yo ya mejor no te digo nada. No, una respuesta muy típica. Oye, no, entonces yo ya mejor ya no te digo nada. Eso es una imprudencia contestar así, cuando nos lastimamos de esa manera. Eso denota que el rasgo de este carácter cristiano, conocido como prudencia o como templanza, no está en nosotros. Contestamos de manera totalmente visceral. Proverbios 15:1 dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera, la palabra imprudente, hace subir el furor. El problema, hermanos, en este versículo, bueno, el problema no es del versículo, el problema es nuestro. El problema es que no sabemos cómo buscar la blanda respuesta. Ese es el problema. No sabemos, o no siempre está presente en nosotros la blanda respuesta, porque de forma natural estamos condicionados a responder o atacar cuando nos sentimos agredidos. Es lo más natural. Alguien te agrede y tú inmediatamente respondes de manera totalmente imprudente. Alguien se te cierra en el carro, ¿verdad? Alguien se pasa delante de ti y luego reaccionas. Ya te enfrenaste, hombre, deja que pase la persona y no pasa nada. No, pero nuestra imprudencia. Y de pronto se baja un tipo así, ¿verdad? ¿Qué onda? Y entonces nos metemos en problemas. ¿Cuántos pleitos, cuántas situaciones difíciles, inclusive cuántos crímenes se han cometido por una imprudencia? No sé si supieron, no, ustedes no ven televisión ni oyen chismes de artistas ni nada, pero hay un actor mexicano que en Miami, por una imprudencia de estas, se echó a perder la vida. Y ahí lo tienen metido en la cárcel y creo que va a estar, no sé si 30, 40 años, porque
porque alguien se bajó a echarle bronca y un pleito de tránsito, se bajó aventó al señor y el pobre señor aquel cayó de espaldas y se mató. Y ahora el pobre hombre ya está ahí en la cárcel por no sé cuántos años en Florida. No, ¿verdad? No saben de eso ustedes. Ok, bueno. Por ahí se dijo en un noticiero. Pero la imprudencia, hermanos, nos hace hacer cosas que después nos estamos arrepintiendo. Esa blanda respuesta de la que habla Proverbios no está siempre presente en nosotros. Estamos impuestos a atacar. Pero aquellos que ya hemos sido transformados por Cristo Jesús, no solamente tenemos la responsabilidad, sino el privilegio de poder desarrollar esa blanda respuesta, tal y como lo hacía Jesús. El apóstol Pedro lo dice en 1 de Pedro 2:22, hablando de Jesús, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Eso es prudencia. Eso es prudencia. El Señor Jesús sabía. Le estaban maldiciendo, Él no respondía con maldición. La prudencia, Jesús le decía, les va a llegar su tiempo a estos. Así es que Jesús no respondía con maldición, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahí está la prudencia reflejada en Jesús. Ahora, ¿cómo podemos hacer que esa blanda respuesta de la que habla Proverbios sea parte de nosotros? No sé si de aquí alguien se identifica, pero no sé si somos de carácter explosivo, de impulsivo. Yo sí soy, la verdad, lo confieso, y créanme que esto a mí me cuesta mucho trabajo predicarlo, porque yo soy la primera víctima de esto. Soy impulsivo, soy de carácter fuerte. Decía mi abuelita, eres de los de mata el pollo y pon la mesa. Y a veces esa impulsividad, el tomar decisiones de manera impulsiva, pues te mete en muchos problemas, ¿no? Y después, híjole, no debía haberlo hecho así. Gracias a Dios mi contraparte es demasiado prudente. El problema es que no siempre la escucho. ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? No más yo. Ok, gracias a Dios, bendito sea Dios. El problema es menos entonces. Ahora, ¿cómo podemos hacer entonces que esta blanda respuesta sea parte de nosotros? La historia que vamos a hablar ahora se desarrolla a partir de que Pablo es arrestado. Déjenme hacerles un breve resumen de más o menos 5 capítulos del libro de Hechos. Pablo es arrestado, no tiene que ir a Jerusalén, pero él decide ir a Jerusalén. Estando en Filipos, en su tercer viaje misionero, un profeta llamado Agabo le dice, hace allí un show ahí de el cinturón, y que el hombre del que sea este cinturón será apresado. Y dice Pablo, a mí no me importa ser apresado, inclusive no me importa ser muerto en Jerusalén. Tengo que ir a Jerusalén para ver también a los hermanos, y porque tengo que estar ahí con todos los demás judíos. Así es que Pablo viene a Jerusalén, llega al tiempo de la fiesta, lo ven los judíos de Asia chismosos, y entonces vienen sobre él, lo acusan, dicen, aquí está el que anda alborotando todo mundo. Lo acusan contra las autoridades, lo rodean, lo empiezan a lastimar, lo empiezan a apedrear, lo empiezan a azotar. Tiene que venir un soldado a rescatarlo, uno de los centuriones romanos, lo meten a una fortaleza. Cuando lo van subiendo, él se defiende delante del pueblo. Pablo presenta 4 defensas. La primera, con el pueblo, hablando en hebreo, empieza a defenderse y a decir su testimonio, y por qué ahora él es el que está hablando del camino y no persiguiendo a los de ese camino. Así es que lo meten a la cárcel. Mientras tanto, entonces el jefe de ahí dice, yo no puedo juzgar tu causa, te voy a mandar con el gobernador. Haz de cuenta que lo metieron aquí a la cárcel local de la ciudad municipal, y lo tienen que mandar a la cárcel del estado. Entonces lo trasladan a Cesarea de Filipos, donde el gobernador en ese entonces era un hombre llamado Félix. Y Pablo comparece ante Félix y le da su historia y le da su testimonio, y le dice, Félix, hijo mano, está muy grueso tu caso, no sé qué voy a hacer, quédate tantito en la cárcel y al ratito vemos qué va a pasar.
Pero destituyen a Félix de su cargo, se va Félix y entonces llega Festo, un hombre llamado Festo. Y entonces cuando está Festo le dicen, oye, tenemos en la cárcel un cuate así y así, se llama Pablo, es de Damasco y lo tenemos ahí, ¿qué hacemos con él? Pues no sé, a ver, tráiganmelo para que me diga a ver cuál es su punto. Y llega Pablo y otra vez vuelve a dar su testimonio y vuelve a presentar su defensa, ahora delante del nuevo gobernador de la provincia, que es Festo, ¿verdad? En ese tiempo, Festo recibe de vacaciones, viene el rey de los judíos. El rey ya no es Herodes, los Herodes ya se murieron, ahora es Agripa y es su esposa Berenice. Vienen ellos y en ese tiempo reciben a Pablo y también les cuenta la historia y les gusta la historia y la conversión de Pablo, pero Pablo en ese momento apela a César, dice, ya me cansé de que me estén llevando para acá, hace uso de su derecho romano y dice, apelo a César. Y le dice el gobernador, hijo, mano, no veo nada malo en ti y puedo dejarte libre, pero como apelaste a César irás. No te puedo ya, solito te dijiste que te tenías que ir con César. Entonces, ni modo, Pablo tiene que ir a Roma y ahí es donde empieza la aventura de Pablo, de esta historia. Ahora sí, vamos al capítulo 27 de Hechos. Tienen que trasladar a Pablo a Roma en calidad de prisionero, por supuesto, para que se entreviste con el emperador romano. Y Hechos 27:1 empieza diciendo, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, y fíjense lo que dice este versículo ahí, estando con nosotros Aristarco. ¿Quién era Aristarco? Un varón, un hermano macedonio, ¿se acuerdan? Cuando Pablo tuvo aquella visión de un varón macedonio que le decía, pasa a Macedonia y venos a ayudar con el evangelio. Bueno, ahora un varón macedonio está junto con Pablo, el hermano Aristarco, ayudándole, socorriéndole, bendiciéndole también y ayudándole en sus necesidades. Si quieres poner el mapa, Inge, y yo voy leyendo los siguientes versículos para que vayan viendo más o menos una idea de cómo fue el recorrido. Dice, al otro día salieron de Jerusalén, ¿verdad? Acá de este lado está la primera parada, Jerusalén. Al otro día, dice, llegamos a Sidón, allá arribita. Y el centurión Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Sidón está en la región de Damasco, así es que los hermanos de Damasco vinieron y estuvieron ahí con Pablo. Y haciéndonos a la vela desde ahí, navegamos a Sotavento, a Chipre, ahí está la isla de Chipre, ahí arribita, porque los vientos eran contrarios. Aquí empieza el problema. Aquí empieza el problema. Pablo no va en calidad de capitán del barco, Pablo va en calidad de preso. Y se da cuenta inmediatamente que el primer lugar de navegación hacia Chipre ya vienen con el viento en contra. Era ya casi por llegar el invierno, así es que era el otoño donde el viento está a todo lo que dar, y si alguien tiene alguna duda, súbase al techo y vea lo que es capaz de hacer el viento. Había vientos contrarios y ya la navegación se estaba haciendo difícil. Habiendo atravesado el mar frente a Sicilia y Panfilia, arribamos a Mira. Ahí está ese pequeño puerto que se llama Mira, ciudad de Licia. Hallando allí el centurión una nave, hicieron cambio de barco. Encontraron una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Bajaron a la islita, a la isla de Creta,
y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Este viaje, hermanos, para Pablo no empezó nada fácil. Era tiempo de mucho viento y se encontraron con vientos contrarios que les iban obstaculizando ya la navegación. Pero se trata de cómo desarrollamos la prudencia, la blanda respuesta que necesitamos a diario en nuestras vidas. Y para eso, hermanos, la primera lección es: escucha la palabra de Dios. ¿Quieres desarrollar prudencia? ¿Quieres que la blanda respuesta esté en tu boca cuando se necesita? Empecemos por escuchar atentamente la palabra de Dios escrita en la Biblia, la palabra de Dios predicada en tu iglesia, la palabra de Dios hablada por hombres y mujeres maduros en el Señor, cristianos con experiencia, consejeros que te pueden ayudar a tomar mejores decisiones. Versículo 9 dice: y habiendo pasado mucho tiempo, estaban allí en Buenos Puertos, habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, ya era imprudente querer navegar. Por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo el cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pablo ya se había dado cuenta. Pablo no era capitán de un barco, pero Pablo era dirigido por el Señor. Y Pablo les dijo: el viento ya está muy fuerte. No es prudente en este momento que sigamos avanzando todavía en nuestra travesía. Ahí estaban en Buenos Puertos. Era una ciudad pequeña, era una isla, estaba medio fea la cosa ahí, pero por lo menos ahí estaban temporalmente seguros. Y el versículo 11, hermanos, es la clave en este punto. Pero el centurión daba más crédito ¿a quién? Al piloto de la nave y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Era más fácil escuchar al piloto, al capitán del barco, que a Pablo. Ahora, si tú fueras este soldado, Julio, si tú fueras este soldado y tienes la responsabilidad de llevar un grupo de prisioneros a Roma, ¿a quién le harías caso? ¿A quién le haces caso? ¿Al capitán de la nave? ¿O a un loco predicador que viene allí en calidad de prisionero? Honestamente, ¿a quién le harías caso? Pues al capitán de la nave. Eso es lo natural. ¿Le harías caso al capitán de la nave? Creo que el 99% de los que estamos aquí le haríamos caso al piloto. Al final de cuentas, ese era su trabajo. Él ya conoce las aguas por las que navega. Él sabe la capacidad de su barco, las condiciones que tiene su nave. Sin embargo, hermanos, cuando ya estamos en Cristo, cuando decimos que le hemos entregado nuestra vida a Él y que Él es quien dirige nuestros pasos y que le da sentido a nuestra existencia y todas esas cosas bonitas que cantamos, hermanos, debemos de aprender a escuchar los consejos de las personas que Dios nos ha dado como consejeros, como amigos, como líderes, como pastores. Tenemos que aprender a escuchar. Nuestras decisiones, nuestras respuestas no solamente deben de estar basadas en la experiencia natural, porque para nosotros ahora cuenta también el lado espiritual de las cosas. Vivimos en Cristo, así que debemos de dejar que Cristo produzca esa prudencia y templanza que nosotros no producimos de manera natural. Pablo dice en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los que son ¿qué? Guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor o en imprudencia, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, Padre. Tengo confianza en el Señor, tengo confianza en Jesús. Ahora soy guiado por el Espíritu Santo de Dios. No soy guiado por lo natural, no soy guiado por el capitán de la nave. Antes de oír al capitán de la nave, tengo que escuchar lo que Dios tiene que decirme a mí. El capitán me puede decir que sí, está bien, pero si Dios dice no, prefiero hacerle caso a Dios. ¿Por qué? Porque necesito desarrollar prudencia. Prudencia, somos guiados, hermanos. Eso significa que no respondemos por nosotros mismos, no actuamos por nosotros mismos. Vamos aprendiendo con el paso del tiempo y practicando en la vida cristiana a escuchar la voz del Señor. Quizás no de manera audible necesariamente, pero sí cuando tenemos que tomar una decisión. Dentro de nosotros sabemos si está bien o mal. Si vamos a responder de alguna manera, el Espíritu nos hace sentir si está bien o mal. Si vamos a tal lugar, si vamos a hacer tal negocio, si vamos a comprar tal cosa, consultemos con el Señor primero. Busquemos primero la dirección del Señor. ¿Por qué? Porque el vendedor de la agencia te va a decir que te estás llevando la ganga del siglo con ese carro. Pues sí, porque él tiene que vender el carro y te va a querer convencer. ¿Y qué tal te tratan cuando llegas a comprar el carro? Pásele por favor y te tienden la alfombra roja, le sirve un cafecito, un tecito, aquí hay galletitas, mire el carro, oiga, pero no se preocupe cuánto cuesta, hombre, mírelo, véalo, vaya a dar una vuelta, lleva a su esposa, a su familia, y cuando te das cuenta, y al rato estás, ay, amadita, ¿para qué me embarque? ¿Cómo le hago? El vendedor de bienes raíces te va a decir que la casa está en perfecto estado. No te va a decir, ¿sabe qué? La plomería se está despedazando. No te va a decir, ¿sabe qué? La instalación eléctrica está a un mes de hacer corto por todos lados. Te va a decir, mire qué bonita está. La acabo de pintar y está preciosa, está increíble. ¿Por qué? Porque ese es su trabajo. Pero la prudencia me hace primero consultar al Señor. Señor, ¿entro por aquí? Señor, ¿es bueno que entre por aquí o no? ¿O no? Hay cristianos que ya han llegado a desarrollar esta percepción de parte de Dios, que les hace actuar de manera prudente ante diferentes situaciones. Cuando ya traes esa práctica, cualquier cosa que pase en tu vida, lo que sea, lo primero que haces es decir, ¿qué hago, Señor? Y te detienes tantito. Antes de actuar de manera impulsiva, te detienes. Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago en este momento? Señor, me están queriendo provocar. ¿Qué hago, Señor? ¿Cómo contesto? ¿Cómo respondo? ¿Me quedo callado y espero que tú hagas las cosas? ¿O qué hago, Señor? ¿Respondo o no respondo? Pero es una percepción. Es una percepción que muchos empiezan a experimentar con el paso de los años. Empiezas a depender de tal manera de Dios que empiezas a desarrollar esa prudencia de una manera especial que solamente Dios nos puede hacer. Ahora, si todavía no te sientes capaz de saber si Dios te está respaldando en alguna cosa, busca un consejero cristiano, una persona madura en Cristo que te ayude a tomar tu decisión. No busques a quien te diga lo que tienes que hacer. Por favor, hermanos, yo he enfatizado mucho en esto. No buscamos ni decimos aquí lo que tú tienes que hacer. Jamás yo te voy a decir lo que tú tienes que hacer. En base a lo que dice la palabra de Dios y en base a la experiencia de la vida cristiana, yo te puedo decir, mira, mi consejo sería pero por favor, tú toma tu propia decisión. Toma tu propia decisión, porque las iglesias están llenas de cristianos inmaduros. Es que el pastor me dijo que me casara. Por favor. Es que el pastor me dijo que renunciara de ese trabajo. Es que el pastor me dijo que comprara ese carro para que después se lo regalara. Es que el pastor me dijo que… No, aquí no hay nada de que el pastor me dijo que hiciera esto, aquello. Aconsejamos
y los líderes de la iglesia lo saben, aconsejamos en base a la palabra de Dios, en base a la experiencia de la vida cristiana, para que tú empieces a desarrollar, cada quien empiece a desarrollar ese sentimiento de prudencia, de saber qué es lo que tenemos que hacer en la vida cristiana. Fíjate lo que dice el versículo 12 de Hechos 27. Y siendo incómodo, ¿siendo qué? Incómodo el puerto, el Buenos Puertos, para invernar, la mayoría acordó zarpar también de ahí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar ahí. Pablo dijo, no es bueno que nos hagamos a la mar, pero la gente escuchaba más al piloto, y toda la mayoría estuvieron de acuerdo con zarpar de ahí. Muchas de estas decisiones, hermanos, que tenemos que tomar nosotros todos los días como familias, no van a ser precisamente las que nos gustaría, o no van a ser decisiones cómodas para nosotros, pero sí van a ser más seguras. ¿Se entiende esto? Muchas de estas decisiones a lo mejor no es lo más cómodo, a lo mejor no es lo ideal, lo que nos gustaría tener, pero sí es lo más seguro. Si el Señor dice, espérate un poquito, ahorita no hagas cambio de esto, del otro, y tú dices, ay, es que ya estoy tan incómodo, espérate tantito, sé prudente, aunque no sea seguro ahí, no importa lo que diga todos alrededor de ti. Ay, es que aprovecha, mira que no la dejes pasar, no seas tanto. Y tú dices, ¿qué hago? Pero tú sientes en el Señor, no es tu tiempo, espérate tantito, aguanta. Aunque no sea seguro, detente, porque la mayoría decide. Cuando la mayoría decide, es gente que no conocía a Dios, es gente que no era guiada por el Espíritu Santo, era gente guiada solamente por sus instintos, por sus conocimientos. Está muy gacho Buenos Puertos para quedarnos a pasar aquí el invierno, vámonos al mar, total, no pasa nada, llegamos al otro lado y allá está más bonita la cosa, acá está muy feo. Eso es lo que dice la mayoría, eso es lo que dice la mayoría. Pero es muy diferente cuando hay una reunión de cristianos que empieza diciendo, estos orando, ayunando y ministrando al Señor, entonces el Espíritu Santo habló y dijo. Es muy diferente, es muy diferente cuando un grupo de cristianos, cuando una familia se reúne y ora primero y le pregunta al Señor, y aunque el Señor diga quédate aquí, entonces me quedo. Si el Señor dice muévete, entonces me muevo. Si el Señor dice ve para este lado, voy para aquel lado. Porque si el Señor me está diciendo algo, es porque es más seguro para mí, aunque no sea lo más bonito, aunque no sea lo más cómodo. Buenos Puertos no era una ciudad muy bonita. Hoy existe Buenos Puertos y es un destino turístico precioso, pero en ese tiempo no había nada que hacer. Por no escuchar la voz de Dios por medio de Pablo, vino entonces la desgracia. Versículo 13. Soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando la isla de Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un huracán llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo enderezar la proa y ponerla al viento, nos abandonamos al viento y ya nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el bote salvavidas, el esquife que se les había caído. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para amarrar la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, es decir, a tirar todo por la borda del barco. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave
y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Hermanos, ¿cuántas veces hemos estado en una situación parecida en nuestras vidas? Se nos advirtió, alguien nos dijo, escuchamos en una predicación, un hermano nos dijo, ¿sabes qué? Por ahí no va la cosa, mejor. Ay, no, tú estás loco, lo que tú no quieres que yo sea feliz, envidiosa, lo voy a hacer como yo quiero. Y cuando te das cuenta, estás en medio de una tormenta, estás en medio de una tempestad, que por más que le hagas ya no hay para dónde hacer. Si dice, pues tuvimos que dejar la nave que se fuera, pues ya, por donde el viento la llevara, con el temor de que íbamos a perecer. Y aquí viene la segunda enseñanza, hermanos. Tenemos que reconocer cuando tomamos una mala decisión. Versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, yo le pondré ahí, oh varones inútiles, pero no dice, nomás, oh varones, haberme oído y no zarpar de buenos puertos de Creta solamente para recibir este perjuicio y esta pérdida. ¿Cuántas veces hemos zarpado en nuestras vidas, hermanos, a tomar decisiones que quizás alguien nos advirtió o la palabra de Dios nos los dijo, y nos damos cuenta de que solamente recibimos un perjuicio y pérdidas? Ahora no se trata de reprochar todo el tiempo, hermanos. Hay una diferencia muy grande, por favor escuchen esto. Hay una diferencia muy grande entre reproche y exhortación. Hay una diferencia muy grande. La primera es carnal, totalmente natural y animal. La otra es totalmente espiritual. Reproche y exhortación. El reproche solamente trae discusiones estériles que no llevan a nada. Pero la exhortación, cuando viene de Dios, trae enseñanza, arrepentimiento y consolación. Y esto es lo que Pablo tuvo que decir para que aprendieran a confiar en Dios. Pablo les dijo: si me hubieran escuchado, esto no estaría pasando. No fue un reproche, fue una exhortación. Si la palabra de Dios dice a los que todavía no se casan que no se unan en yugo desigual con los infieles, háganle caso. Pero si se embarcan, van a recibir perjuicio y pérdida. Si Dios dice que el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, deja de estar haciendo tranzas, porque va a haber perjuicio y va a haber pérdida. Si Dios dice que respetes y ames a tu esposa al mismo nivel que Cristo amó a la iglesia, ámala, hazle caso al Señor, porque de otra manera va a haber perjuicio y pérdida en tu matrimonio. Muchachos, jóvenes, solteros, que están en casa todavía, si el Señor dice que honres a tu padre y a tu madre, hazlo, por favor, hazlo. Porque si te embarcas en el pensamiento de este mundo, solo vas a acarrear maldición y perjuicio a tu vida. A los niños en las escuelas, los compañeritos, todo el mundo les dicen que se burlen de sus padres, que no le hagan caso a sus padres. De esta manera te puedes burlar de tus padres. Si no te da permiso, yo te digo cómo hacerle para chantajearlo, para sobornarlo, para extorsionarlo y no le hagan caso a la mayoría. Eviten hacerle caso a la mayoría. Busquen la blanda respuesta de parte de Dios. Busquen la prudencia de parte de Dios. Quizás no es cómodo. Quizás no es cómodo, muchachos, quedarse en casa cuando sabes que tus amigos están en el party y están ahí, todos ahí contentos y la luz así, y ahí están todos. Ay, yo quisiera estar ahí, y tú estás incómodo en tu casa. Es más seguro que estés incómodo en tu casa.
Porque después al día siguiente empezamos a escuchar: 2 jóvenes fueron asesinados en un bar por estar a las 3, 4 de la mañana embriagándose. Y después aparecen tantas noticias: una jovencita fue llevada y violada y ultrajada y acá y allá. Porque ¿y dónde estaba esta muchacha? ¿La sacaron de su casa? No, la sacaron de un bar de mala muerte, cayéndose de borracha, embriagada y drogada. No es lo que la mayoría dice, no es lo que están de acuerdo todos, es lo que la prudencia de la palabra de Dios nos manda. Aunque no sea cómodo, aunque no sea el mejor lugar para estar, pero es el lugar más seguro, es el lugar que Dios ha puesto. De cuántas cosas, mis amados hermanos, nos ha advertido el Señor, de cuántas cosas. A través de la Biblia, a través de predicaciones, de consejeros, reuniones de varones, cafecitos de mujeres. Si Dios te dice quédate en buenos puertos, aunque sea incómodo, quédate. Es más seguro. Y cuando le hayas hecho caso a la gente del mundo en vez de a tus líderes cristianos, y te des cuenta que ahora andas atorado en el Euroclidón, dando vueltas por el mar a punto de zozobrar, acepta la exhortación y aprende a escuchar la voz de Dios en los siguientes pasos de tu vida. Aprende a ser menos impulsivo y más prudente. Y la última enseñanza para desarrollar, hermanos, esta prudencia que necesitamos es que tenemos que ver adelante de nuestra vida con todo y las consecuencias de nuestras malas decisiones. Pablo no les estuvo recordando ni mortificando con que ya se les había advertido, se los dijo una sola vez. Hubiera estado bien que me hubieran hecho caso. Pero inmediatamente en el siguiente versículo, fíjense la diferencia, el versículo 22. Pero ahora, ok, ya les advertí, les dije, la regaron, no me hicieron caso. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que así será como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos con alguna isla. Hermanos, ¿qué diferencia? Qué padre, qué padre. Pablo no se quedó ahí reprochándoles y echándoles en cara que no le hicieron caso. Se los dijo una sola vez: me hubieran hecho caso, está bien, no me hicieron caso. Ahora, pónganse las pilas, anímense. ¿Cómo estaba esa gente, hermanos? 275 personas, 276 con Pablo. ¿Cómo estaba esa gente? Siendo que el barco ya, o sea, ya el del timón, pues ya hasta lo dejó ahí, ya qué hago. Por más que le hacemos, no, el barco anda por donde la gana le da. Tu vida anda por donde la gana le da. Le pegas por un lado y te estrellas, y te vas por otro y te estrellas también, y te vas por otro y te vuelves a estrellar. Ya no hayas para dónde hacerte, para donde quiera que vas, y de pronto alguien te agarra y dice: ¡hey! ¿Dónde estabas cuando estábamos predicando de esto en la iglesia? ¡Hey! De esto nos advirtió el Señor en su palabra, por si no te acuerdas. Ok, ahora ten ánimo, porque el Señor todavía no ha terminado contigo, porque el Señor todavía quiere algo más para tu vida. ¿Ya te equivocaste? ¿Ya la regaste? ¿Ya dejaste la incómoda seguridad de buenos puertos? Ahora levántate y cobra ánimo. No te tires a morir, no te tires a seguir cometiendo los mismos errores. Cambia tu estilo de vida. Si lo que estás haciendo te está haciendo naufragar o te está llevando de tormenta en tormenta, Dios todavía tiene un puerto seguro para ti y para tu familia. Dios siempre va a tener un lugar seguro. Dios siempre va a tener una respuesta, a pesar de que andemos dando bandazos por acá, por allá. Tu vida no se ha terminado. Tu vida no se ha terminado.
Tu propósito no se ha cancelado a causa de una mala decisión, por haber tomado una ruta incorrecta. Proverbios 24:16 dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, porque el Señor me levanta. Primera de Corintios 6:14 dice: y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Bendito sea el Señor. Pablo les exhortó a tener buen ánimo. No iba a ser fácil, hermanos, todavía. El barco se iba a perder, el barco se iba a despedazar, como dice la historia más adelante. El barco iba a terminar hundiéndose finalmente. Pero toda la gente que iba en ese barco, 276 personas, no iban a perder la vida. Pero la condición era que ahora tenían que escuchar a Pablo, no al capitán de la nave. Tenían que cambiar. ¿Ya oyeron al capitán de la nave? ¿Ya vieron lo que la mayoría dijo? ¿Y dónde estamos? ¿Qué te parece si ahora escuchamos la palabra de Dios? ¿Qué te parece si ahora escuchas el consejo de la palabra de Dios? ¿Qué te parece si ahora, en lugar de tomar tus decisiones por tus impulsos, ahora eres prudente y primero consultas al Señor de tu vida? Probablemente años de tu vida se van a perder. Probablemente ya perdiste años de tu vida, pero tu vida se puede rescatar. Quizás vas a perder dinero, no lo sé, propiedades, pero lo importante es que si escuchas al Señor otra vez, no importa lo que se pierda, mientras el Señor te conserve con vida para seguir sirviéndole y escuchándole prudentemente, el Señor todavía tiene planes para cada uno de nosotros. Así es que una vez que te levantes, una vez que cobres ánimo, viene la parte de la prudencia, porque con todo es necesario que demos en alguna isla. Dios te va a levantar, te dicen, ¿verdad? En una oración, en una reunión. Dios va a hacer, oh sí, gracias Señor, amasita, callamos, gracias, ahí estás. Ya, no. Eso nomás fue el anuncio. Ahora ponte a buscar la isla. Dios ya te dijo que te va a rescatar. Dios ya te dijo que te va a sacar de esa bronca. Sí, ahora haz la parte práctica. Ahora es lo que tengas que hacer. Ahora busca a dónde te vas a refugiar. Ahora ya agarrado de la mano del Señor. Con todo, y que se me apareció el ángel del Señor y que me habló y me dijo que nadie se va a morir. Aún así es necesario que encontremos una isla. La historia sigue diciendo que pasaron 14 noches en medio de la tormenta. ¿Se imaginan eso, hermanos? En medio del mar Mediterráneo, entre el Mediterráneo, el Jónico y el Adriático, ahí en medio de eso dando vueltas, abajito donde está la bota de Italia, ahí abajito, ahí todo dando vueltas. 14 noches arrastrados por el viento sin saber a dónde iban. 14 noches a la deriva. Perdieron el bote salvavidas, las velas del barco. Y cuando amanece, Pablo les anima a comer. Y después tuvieron que tirar al mar todo lo que sobraba, hasta la comida. Y buscaron un lugar, escucha bien esto, buscaron un lugar para estrellar la nave a propósito. Buscaron un lugar donde estrellar la nave. El dueño del barco ha dicho, no, vamos a tratar de rescatar la nave. No, Señor, esta nave se va a estrellar. Y dice que aventaban para medir las brazas a la profundidad y encontraron 20 brazas. Y después más adelantito volvieron a tirar y encontraron 15 brazas. Y dijo Pablo, aquí es Jerez, Zacatecas, vámonos. Enfilaron la nave y la nave se encalló en un banco de arena. Y el viento estaba tan fuerte que toda la nave se empezó a partir en dos. Y entonces dijo Pablo, nadie se va a morir, vámonos. Y el capitán del barco dijo, pues vamos a matar a los presos mejor, porque si no se nos escapan. Y Pablo dijo, nadie se va a morir y a nadie van a matar, vámonos. El que sepa nadar, ahora es cuando.
Yo no sé nadar. Agarra un pedazo de tabla y aviéntese al agua. Y se aventaron todos, mano, los 276. Y nomás iban viendo cómo la nave se iba despedazando y cómo se iba hundiendo en el mar. Y ellos ahí flotando en el mar, llegaron a la playita y se dieron cuenta que era la isla de Malta, donde suceden cosas preciosas que serán parte de otra historia. Pero el Señor les dijo que no se iba a perder nadie, y nadie se perdió, hermanos. Pablo continuó su viaje a Roma porque tenía que llegar a Roma, porque Dios les había dicho que tenía que ir a Roma a comparecer ante César. Hermanos, la falta de prudencia que viene cuando no estamos escuchando al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida nos va a hacer cometer muchísimos errores. Cuando no tenemos esa prudencia, esa blanda respuesta en cualquier asunto de nuestra vida, nos vamos a meter en muchos problemas. Y muchos pueden decir: es cierto, a mí ya me pasó. Pero hermanos, no importa si apenas te acabas de convertir al Señor, si apenas estás llegando por primera vez o segunda o tercera aquí a la iglesia y estás escuchando del Señor, o si ya eres cristiano de muchos años, si eres líder, servidor, pastor, no importa. Todos necesitamos urgentemente ser más prudentes. Tenemos que hacer uso de la prudencia que el Señor nos da, porque tomamos malas decisiones, reaccionamos mal, contestamos lo que no deberíamos de contestar y criticamos lo que deberíamos de compadecer. Por causa de la imprudencia, muchos cristianos han sido lastimados a lo largo de la historia. Muchos cristianos se han apartado del camino del Señor por la imprudencia de algún hermano que dijo lo que no tenía que decir. Pero la prudencia que viene de parte de Dios nos ayudará a escucharle antes de actuar, a reconocer cuando nos equivoquemos y a tener buen ánimo para levantarnos cuando nos hemos caído. Y como el mismo Pablo dice en Filipenses 3, 13 y 14, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Rasgos de carácter, hermanos, que la iglesia tiene que rescatar urgentemente y traspasárselos a nuestra siguiente generación antes de que se pierdan. Tenemos que hablarles de su encuentro con Cristo. Tenemos que hablarles de que ellos tienen una misión que cumplir porque se nos ha encomendado. Tenemos que enseñarles a vivir en humildad, en la humildad que la Biblia nos enseña. Tenemos que enseñarles a que aún en medio del horno de fuego, la fe se prueba y la fe produce gozo. Y tenemos que enseñarles a ser prudentes, a tomar sus decisiones, al hablar, al pensar, al contestar. Tienen que ser prudentes, prudentes. Hay, por supuesto, más rasgos de carácter que estudiar en la vida cristiana: dominio propio, mansedumbre, bondad, integridad, fidelidad. En otra ocasión hablaremos de estos rasgos. Pero hermanos, es mi oración que estas 4 historias de Pablo nos ayuden a rescatar y poner en práctica estas 4 virtudes cristianas. Así que todos los que somos perfectos, dice Pablo en Filipenses también, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sienten, también nos lo revelará el Señor. Pero en aquello a lo que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Pónganse de pie, hermanos, oramos. Yo no sé cuáles son las decisiones que hemos tomado en nuestras vidas, que quizás nos hicieron naufragar en el pasado. O a lo mejor aquí hay alguien que está atorado en ese huracán y su vida solamente está dando vueltas y vueltas a la deriva, esperando solamente a qué hora se va a estrellar. No sé. No sé cuál es tu condición, no sé cómo es tu condición en tu casa, no sé cómo es tu condición en tu matrimonio. No sé si eres prudente al hablar o eres impulsivo. No sé si cuando respondes imprudentemente y causas daño a alguien más.
No sé si tus decisiones, quizás tomadas a la ligera solamente porque la mayoría dijo que se hiciera, y tomaste una decisión y ahora estás metido en un perjuicio y una pérdida. No sé en qué punto estamos cada uno de los que estamos aquí. Lo que sí sé es que en este momento estamos en el lugar seguro. Estamos en un lugar donde no nos podemos equivocar. Estar en este lugar, estar en esta sala, en este momento, es la mejor decisión que pudimos haber tomado hoy. Porque aquí, en este momento, sea lo que sea que estás viviendo, el Señor te dice: levántate, ten ánimo, porque tu vida y la de los tuyos no se va a perder. No se va a perder. Va a ser difícil, vas a tener que nadar, vas a tener que tirarte al agua, vas a tener que buscar un pedazo de tronco para agarrarte y para poder llegar a la orilla. Te vas a mojar y a lo mejor te va a pegar un resfriado, pero no te vas a morir. Simbólicamente hablando, algo va a pasar, algo va a suceder en tu vida. Quizás te estás aferrando a un barco, a una nave, a algo material que te está causando perjuicio, que te está causando pérdida, pero no lo quieres soltar porque es muy valioso para ti. ¿Qué es lo que vale más? ¿Tu vida o eso a lo que te estás aferrando? ¿Qué vale más? ¿El desarrollo de tus hijos? ¿El bienestar de tu matrimonio? ¿O esa nave que estás tratando de salvar a como dé lugar? Déjala que se estrelle, pero sálvate tú. Salva a tu esposa, salva a tu esposo, salva a tus hijos, salva a tu iglesia. No importa si vas a sufrir pérdida, no importa si tomaste una mala decisión. Levántate, cobra ánimo, come, fortalécete, porque te vas a tener que tirar al agua y vas a tener que nadar. Y vas a tener que patalear bien duro para llegar a la orilla. Pero cuando llegues a la orilla vas a decir: hasta aquí me ha ayudado el Señor. Hasta aquí su mano me ha fortalecido. Hasta aquí el Señor me ha traído con bendición y con gozo. No importa que no escuché la voz de Dios atrás. No importa que me equivoqué. No importa que tomé una mala decisión. No importa que estuve dando vueltas en el océano arrastrado por el viento. Hay una oportunidad todavía. Hay una oportunidad. Escucha la voz de Dios. Escucha el consejo de Dios. Escucha la palabra de Dios. No te cierres a lo que la gente dice. No te cierres. Y cuando escuches una amonestación de parte de Dios, no te enojes. Cuando escuches que alguien te dice: hubiera sido bueno que vinieras a la reunión para escuchar lo que Dios, no te enojes, no te molestes. No se te dice para molestarte, no se te dice para hacerte sentir mal. Se te dice para que recapacites, para que pienses, para que digas: sí, Señor, necesito escucharte a ti. Y Dios va a hacer grandes cosas. Dios no ha terminado con nosotros, hermanos. Dios no ha terminado con nosotros. Dios todavía tiene mucho por hacer. Padre, en el nombre de Jesús, pongo en tus preciosas manos la vida de todos los que estamos acá. Señor, y ninguno se va a perder. Todos, Señor, tendremos que salir. Todos tendremos que salir de esta vida, Señor. Nadando, pataleando, como sea, pero vamos a salir victoriosos. Vamos a salir, Señor, gozosos de haberte escuchado. Vamos a salir gozosos de haber puesto nuestra confianza en ti. Ciertamente algunas cosas fueron incómodas. Ciertamente algunas cosas no fueron lo que esperábamos. Ciertamente quizás perdimos cosas. Pero tu palabra, Señor, nos levantó, nos animó y nos llevó de gloria en gloria
y de victoria en victoria. Gracias, Señor, por tu palabra, y gracias por esta hermosa historia del apóstol Pablo, Señor, y gracias por su vida. Desarrolla en nosotros la blanda respuesta para quitar la ira. Ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, el Padre, y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, tengan una preciosa semana.